Hoy vamos a empezar con una serie de estudios que nuestro hermano Clinton nos ha heredado para aquellos que ya lo llevamos, ya sea en aulas, ya sea por medios electrónicos, que hemos sido bendecidos y hemos sido alcanzados para el conocimiento de Cristo por medio del Espíritu Santo. Este pequeño estudio se llama Aprendiendo la Verdad. Y sin más preámbulo, yo te quisiera llevar hacia el Evangelio de Juan. Es Cristo mismo hablándonos en el capítulo 8, versículos 31 36, diciéndonos, Jesús hablando a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Respondieron ellos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Con este versículo tú y yo estamos siendo invitados a ser libres. Y hay de nosotros que quisiéramos pensar que también somos libres, porque tú y yo no somos libres, somos esclavos. Alguna vez lo fuimos esclavos del pecado, sí, esclavos de los vicios, esclavos de muchas cosas que no agradaban a Dios, pero ahora que somos de Cristo, somos sus esclavos, siervos, dice la Biblia. Pero una vez que tú y yo servimos a un Señor, ahora conocemos la verdad. ¿Por qué? Porque más adelante nos lo va a decir él más claramente. Si seguimos en el capítulo 8 de Juan, ahora en los versículos 44 y 45, nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Esa es nuestra decisión. Nuestra decisión de creer o no creer. Cristo habla muy claramente. Cristo habla de la verdad. Cristo habla de aquel que no habla la verdad. Y que tú y yo ya poco a poco vamos conociendo. Y para afirmar esta parte todavía dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces estamos llamados a conocer la verdad. Cristo es la verdad. Entonces, si tú y yo permanecemos en Cristo, estamos caminando con la verdad. Todavía más nos da refuerzos Él mismo, Cristo. En Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Él ya está, Él ya vino. Y el Espíritu ya estaba con Cristo. Y Cristo está con sus discípulos. Pero para eso que tú y yo estemos seguros de ser discípulos, es que tú y yo debemos de permanecer en Él. Porque Jesús allá atrás nos dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces lo que tú y yo tenemos que estar haciendo es permanecer en la palabra. Tú y yo muchas veces nos alejamos, si es cierto, cuando nos distraemos y hacemos caso al mentiroso, al que no es la verdad, al que no es verdadero. Entonces tú y yo estamos llamados a regresar en todo momento, a estar atentos. Por eso Él nos dijo: velen, oren, porque el diablo está como león rugiente, dispuesto a devorar. Entonces tú y yo, si tú y yo estamos atentos, entonces tú y yo vamos a caminar en esa verdad, siempre seguros de que Él está con nosotros, porque ya nos empezó a hablar de que es el Espíritu.
El Espíritu de verdad que está en nosotros, que ya mora en nosotros. ¿Para qué? Para poder conocerle, para poder ser guiados por Él. En todo este camino tú y yo no tenemos otra cosa más que cuidarnos de ser engañados. Sutilmente el diablo nos va a tener y a traer pensamientos que tal vez a la carne todavía le llaman, sí es cierto, porque vivimos en esta carne, como dijo Pablo. ¿Quién me quitará de este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte? Pues tú y yo estamos todavía en este cuerpo de muerte y cuerpo de pecado. Por eso tenemos que estar más atentos todavía. Y nada más para terminar con estos versículos de Juan, quiero decirte que en Juan 15:26 ahora nos advierte: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Por eso es que tú y yo entonces estamos siendo invitados a que busquemos al Espíritu, para que el Espíritu nos guíe a toda la verdad. El Consolador, ¿sí? Jesús le llamó el Consolador porque el Consolador tiene muchos sentidos. Consuelo que a nuestras tristezas, consuelo a que hemos sido derrotados. No, nosotros ya somos victoriosos. Por eso es que tú y yo en esta tarde, noche, a la hora que tú estés dispuesto a meditar en la palabra de Dios, por medio del Evangelio de San Juan, como ahorita lo estamos viendo, es que tú y yo entonces tenemos que aprender a conocer la verdad. Y ahorita ya Jesús nos lo dijo, algo que tú y yo ya sabemos, ¿sí? Pero que tenemos que poner en práctica en cada momento, en cada segundo, cuando el engañador te está diciendo otras cosas. Tal vez el cuerpo quiere disfrutar, tal vez el alma está diciéndote: esto no me gusta, o esto sí me gusta, esto me entristece, esto me causa decepción. Sí, sí es cierto, pero eso es lo que el enemigo quiere que tú creas. Acuérdate que tú y yo tenemos un consolador, y también ese consolador es llamado Paracleto, y Paracleto significa abogado. Y tenemos un abogado para decirnos si estamos recibiendo la verdad o estamos recibiendo la mentira. Y recibir la verdad o recibir la mentira es muy sencillo. Si tú y yo somos guiados por el Espíritu, Jesús nos lo acaba de decir, Él nos guiará a toda la verdad, ¿sí? Él es el Espíritu de verdad. Por eso es que tú y yo debemos aprender a seguir dependiendo de el Espíritu. El Espíritu de Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, cuando se iba, Él dijo con toda claridad: no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y todo lo que Él promete, lo cumple. Por eso te vuelvo a pedir de que tú sigas meditando más, buscando más, platicando más con el Espíritu. Hemos aprendido que no debemos ni siquiera orar si tú y yo no nos hemos asegurado de que estamos en el Espíritu, porque tus oraciones, mis oraciones, sin el Espíritu, no son escuchadas. Dios no va a ver a ninguno de nosotros, es lo que hemos venido aprendiendo. Dios va a ver a su Hijo. Cuando Él ve a su Hijo, Él se agrada. Ya lo aprendimos en la lección 1. Cuando Él ve a su Hijo, Él dice: este es mi Hijo amado en quien siento complacencia. Por eso en esta tarde, noche, yo te vuelvo a invitar a que recapacites, a que medites en que solo en Cristo podemos llegar al Padre. Solo por Cristo, solo por el Espíritu Santo, movidos para siquiera abrir nuestra boca, o aun cuando no la abramos. Muchas veces abrimos nuestra boca para decir muchas palabras, sí es cierto, pero muchas de ellas están sin escuchar. Muchas de ellas distorsionan porque no es lo que está llegando a Dios. Lo que llega a Dios es lo que va guiado por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a enseñar a orar correctamente, correcto a nuestras debilidades, de acuerdo a nuestras necesidades, pero mucho más allá, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a las promesas de Dios. Tú y yo no podemos reclamar nada que no haya sido escrito en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia está llena de las promesas de Dios y son las que tú y yo podemos usar para la oración. No hay más. Tú y yo no podemos estar pidiendo nada que no esté escrito. Solo ahí. Pero sobre todo, si tú y yo no mostramos a Cristo, si tú y yo andamos en pecado, si tú y yo hacemos otras cosas que no le están agradando, lo único que estás formando y lo que yo estoy formando es una barrera para llegar al Padre. Yo no puedo llegar al Padre si no es por Cristo.
Y para que Cristo esté en mí es porque yo le estoy agradando y yo estoy haciendo sus mandamientos. Acuérdate, Jesús dijo, el que me ama mis mandamientos guarda. Y tú y yo estamos llamados a guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para mostrarle ese amor. Por eso es que tú y yo en este segundo estudio, en esta segunda lección que estamos aprendiendo la verdad, tenemos que aprender a conocer a Jesús, porque tú y yo hemos escuchado mucho de Jesús, hemos leído mucho de Jesús en nuestras Biblias, sí es cierto. Eso no es conocer a Jesús. Eso es oír de Jesús, leer de Jesús. Conocer a Jesús es conocer su espíritu. Conocer su espíritu es conocer a Jesús, porque solo Él es el que nos muestra a Jesús. Por eso yo te pido que en todo lo que tú y yo hayamos vivido, con todo y las decepciones, con todo y los tropezones con los que nos hemos enfrentado, con todo y las decepciones inclusive, tenemos que permanecer en Cristo. Jesús dijo, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Ahí está nuestra salvación. No en aquello que hayamos nada más hecho una oración, la oración del pecador, de que ya fui bautizado, que yo soy muy constante en la iglesia, que yo participo, que yo hago, que muchas cosas. No, es que tú y yo permanezcamos en Jesús haciendo sus mandamientos. Cuando tú y yo hacemos sus mandamientos, entonces estamos aprendiendo a obedecerle. Y no solo a obedecerle, sino a mostrarle el amor que Él se merece. Él ya lo mostró. Él ya lo mostró en la cruz. Él dio su vida por ti y por mí. Él derramó su sangre preciosa para que nuestros pecados fueran limpiados. Pero ¿qué hay de nosotros? Volvemos a ensuciarnos. Entonces, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, estamos llamados al arrepentimiento. Si tú y yo nos arrepentimos, tú y yo somos perdonados. Acuérdate. Jesús dijo, yo no te condeno. Mientras tú y yo estemos en vida, Él no nos ha condenado. Pero Él te dice, vete y no peques más. Por eso es que tú y yo tenemos que retomar las promesas, las declaraciones, porque son decretos. Si Él dijo, yo te perdono, ya nos perdonó. Si Él dice, yo te amo, ya nos lo mostró. No tenemos más que buscarle. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto, aunque no lo hayamos visto con nuestros ojos. Pero el mundo y los que lo vivieron en su tiempo, lo vieron, lo mostraron y nadie lo puede negar. Como hemos dicho, aún los historiadores no lo pueden negar. Así quedó establecido. Cristo vino, Cristo estuvo aquí, antes de Cristo, después de Cristo. Por eso es que tú y yo, que con esa fe que ya hemos recibido de parte del Espíritu Santo, antes aún siquiera de que sea el don de fe, ya nos dio el don de fe. ¿Para qué? Para que creyéramos. ¿Para qué? Para que lo siguiéramos. ¿Para qué? Para que le sirviéramos. Pero es ahí donde tú y yo tenemos que caminar entonces conforme a la verdad. Estos versículos así nada más como los has escuchado, te lo voy a repetir. Juan 8, 31 al 36. En el 32 tú y yo sabemos que Él dice que si nosotros permanecemos en Él, seremos sus verdaderos discípulos. Y que vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Conocer la verdad es conocer a Cristo, porque es la verdad. Juan 14, 6. Si Él es la verdad, entonces tenemos que buscar conocer a Cristo. No oír de Cristo nada más, no leer de Cristo nada más, no seguir en su iglesia, porque en su iglesia nada más muchas veces se va formando otra vez la religiosidad, las relaciones humanas. Si este me cae bien, si este me cae mal, si me voy con él, me voy con él, me junto con este, me junto con el otro, pero eso no es conocer a Jesús, es de haber caído a una nueva religión, y es de donde tú y yo debemos de cuidarnos. Y todavía lo vuelvo a repetir. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Él sigue haciendo hincapié. Si el Hijo nos libera, entonces somos verdaderamente libres. ¿Pero liberados de qué? Liberados de pecado, liberados de toda condenación. Él anuló la carta de decreto que había en contra nuestra, acuérdate, allí en la cruz. Por eso nuestros pecados fueron ahí a esa cruz, en Cristo Jesús. Ahí fueron clavados. Por eso es que tú y yo tenemos que darle gracias.
y nosotros darle gracias. No es de boca para afuera, es desde acá dentro de nuestro corazón, en donde tú y yo vamos a mostrar que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nuestro espíritu está con Él, y a partir de ahí poder pedirle perdón por todo lo que hemos hecho, porque le seguimos fallando, incansablemente. Cualquiera que diga que no tiene pecado es un mentiroso, acuérdate. Todos hemos pecado, de una forma u otra, ya sea con la mente, ya sea con la vista, ya sea con la boca, ya sea inclusive con el corazón. Cuando nuestros sentimientos no son los sentimientos que Él está esperando de parte nuestra, ya estamos pecando. Pero aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero Él, antes de que le digas inclusive perdóname, Él ya nos perdonó. Así de grande, acuérdate, es el amor de Cristo. Así de grande es el amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Por eso yo te invito a que reflexionemos hoy en esto que nos ha dicho. Conoce la verdad, aprende la verdad. Ese soy yo. Dios te siga bendiciendo.